que vivimos una guerra. O sea, hoy en día sí se vive una guerra interna. El hecho de que no estén vestidos de soldados los enemigos no significa que no es una guerra. La gente que no cuida, la tensión que se siente en las esquinas, y que es lo que usted siempre ha dicho que sienten todos los ecuatorianos. Pero como candidato, ¿usted siente miedo de que lo maten? ¿Siente esa mirada cerca que de pronto un día de pronto puede estar? Especial, sí, o sea, más que miedo, siento una preocupación total en lo que se ha vuelto el país. Es durísimo. O sea, tengo un niño de 1 año y medio que va todos los días al pre-kinder, porque pasa el tiempo y cada vez lo meten a la escuela más temprano. Entonces, eh, tengo una esposa que sale a brigadas médicas en las zonas más pobres y eso es una preocupación con la que la cargo todo el día. Un candidato que fue compañero mío en la asamblea, además él mismo decía, los únicos dos asambleístas que trabajan aquí somos tuyos. Él tenía su forma especial de ser y le disparan con custodia policial. Entonces es duro. Sí, no sé si se dio cuenta, pero teníamos policía y teníamos militares. Y dije, bueno, si a uno lo mataron solo con la policía, mándenme también a los militares. O sea, es duro. Denunciamos nosotros también la corrupción y estamos hablando de medidas muy fuertes. Al determinarlos y al nombrar a estas organizaciones como narcoterroristas, cambia, porque de acuerdo a nuestra constitución, el terrorista tiene derechos limitados, es como un soldado enemigo. Ellos quieren que se les diga, no, somos delincuentes comunes. O sea, como ya escuché, hasta son creativos, porque a uno lo escuché decir que son parte de una organización urbana. O sea, ya mismo dicen que son pues casi que artistas de reggaetón. Son parte de una organización urbana. ¿Qué organización urbana? La cantidad de muertes violentas que tenemos, eso no es una organización urbana, es un grupo narcoterrorista que está metido aquí. Vivimos una guerra. O sea, hoy en día sí se vive una guerra interna. El hecho de que no estén vestidos de soldados los enemigos no significa que no es una guerra. ¿Y usted cree que es posible, que sí hay posibilidad de frenar la violencia ligada al tráfico y el medio? Creo que se pueden, creo que se puede cambiar muchas cosas y se puede hacer medidas fuertes que den un gran inicio a un nuevo país. Es verdad que en 1 año y medio no es que se pueda cambiar el mundo, pero sí se pueden cambiar varias cosas claves: reducir la violencia, darle oportunidad a la juventud, también que hoy en día no tienen. Solo como dato, este año 340.000 jóvenes aplicaron a un cupo universitario en una universidad pública. Solo 140.000 obtuvieron un cupo. ¿Qué hacen los otros 200.000? 200.000. Y el próximo año el número será 250.000 más. O sea, ya el próximo año, si no hacemos algo urgente, 450.000 jóvenes entre 17 y 19 años no tienen nada que hacer. ¿Y dónde terminan? Si no tienen que comer, no les dan trabajo, porque está desempleado el de 18, el de 21, el de 25, el de 30, el de 40. Entonces dicen, bueno, si tengo dos desempleados, uno de 35, uno de 18, agarro el de 35, que tiene años de experiencia. Entonces tiene que ocurrir, varias cosas tienen que ocurrir. Se tiene que eliminar la militancia blanda de estas organizaciones narcoterroristas. ¿Cuál es la militancia blanda? El muchacho que capaz lo que está haciendo es de Lookout o de Mirón para ayudar, o el que está manejando una moto que los ayuda a hacer los mandados. Ese chico es o eso o morirse de hambre. Entonces hay que darle una opción, decirle, oye, puedes estudiar, puedes trabajar, no tienes que estar pues trabajando con algún narcoterrorista o con algún sicario, sino que pues aquí hay otra opción. Y por la naturaleza humana, cuando le das una opción riesgosa o no riesgosa, con el mismo beneficio económico, inclusive un poquito menos, el ser humano va por el lado menos riesgoso.
no quiere morirse mientras trabaja. Es clave entender eso, es clave entender la parte demográfica del Ecuador. El Ecuador tiene un mapa demográfico muy particular. Se parece más a Brasil o a la India y es muy diferente a un Japón o a una España. Tenemos mucha juventud, tenemos pocos mayores y tenemos mucha juventud. Y no se generó suficiente empleo de acuerdo al crecimiento poblacional. Entonces, eso de ahí es el principal problema económico que tenemos y que se termina transfiriendo en un problema de seguro social. Porque dicen, bueno, falta dinero para el seguro social. Obviamente, ¿por qué? Porque no se ha generado empleo para el mismo crecimiento demográfico que hemos tenido. Si es que tuviésemos empleo para esa cantidad de personas, tendrías significativamente mayor cantidad de aportantes para cubrir a las pocas personas mayores que tienes. Entonces tiene que ser una mezcla de mano dura y, digamos, políticas. Y oportunidades económicas. Tiene que haber apertura a la banca internacional. En este momento tenemos el impuesto de salida de divisas que está en el 3,5%, que lo vuelve muy difícil a un banco internacional querer meter $1 aquí. Porque meten $1 y lo prestan y cuando lo devuelven tienen que pagar 3,5% más. Entonces no hay tasa que aguante de interés. Eso es primordial. Darle oportunidades financieras también a los emprendedores, a los negocios, hipotecarios también, porque es una cadena. Si es que el interés de una hipoteca es relativamente bajo, la persona se aventura a entrar en una hipoteca. Si es que hay mayor demanda para un mercado hipotecario, hay mayor construcción. Si hay mayor construcción, hay mayor empleo. Entonces tiene que ocurrir bastantes cosas al mismo tiempo, sin olvidarnos de la parte social. Tenemos una crisis de educación y una crisis de salud. Dicen que no hay dinero en este país. Tenemos el récord de depósitos en el Ecuador, histórico. Todo está en el sistema bancario. El año 2022 fue el año récord de utilidades de la banca nacional. 40% más que el 2021. Pero aún así, de 184.000 empresas que habían hasta hace 18 meses, hoy en día 40.000 están en proceso de cierre. Entonces se ve un desfase total en dónde está el dinero. El dinero se fue a los bancos en vez de en la generación de empleo, en vez de la generación de empresas. Uh-huh. Y entonces sí hay dinero, pero también hay inversionistas que se están yendo, que están perdiendo por la violencia, por las crisis políticas. ¿Sí? ¿Cómo atraerlos? Y bueno, el petróleo, la producción cayendo. ¿Cómo hacer para...? El mayor responsable de la confianza de un país es el presidente. Hay que ser... Cuando una comunidad internacional confía en un presidente, baja el riesgo país. El ejemplo perfecto. El día después de los resultados de la primera vuelta, cayó casi 300 puntos el riesgo país del Ecuador. Eso es el claro ejemplo de cómo cuando hay una esperanza en una persona que puede hacer las cosas bien, hay más confianza internacional. Con la mano en el corazón, ¿a usted también lo sorprendió esa votación que tuvo el pasado, la segunda vuelta? Teníamos números casi exactos. Es más, 1,5% más nosotros teníamos estimado. Hicimos una campaña única, digamos, quedará para la historia esto como lo armamos, porque primero nunca dijimos que estábamos segundos, porque al segundo siempre le caen a palazos, siempre lo insultan, siempre le dice, o sea, lo ataca todo el mundo, o sea, lo ataca el primero y lo ataca a todos los que están queriendo ser segundos. Yo fui por mi carril tranquilito y armamos dentro de nuestro esquema de redes sociales, de difusión, de territorio, todo para que el día de máxima popularidad sea el día de la elección. ¿Vale? Entonces fue una curva que diseñamos que se iba a repotenciar o se iba a inclinar más rápido en el debate, o sea, en el main stage. O sea, en el debate era ahí sí con todo. Y subimos, nunca en la historia del Ecuador ha pasado eso, subimos casi 10 puntos después del debate. Por eso mismo, entendimos el esquema del debate. Me preparé 3 días, dormía muy poco y todo fue
muy bien planificado y el equipo después tenía listo todo el plan post-debate. Entonces, del 8 al 18 y del 18 fuimos empujando un poquito todo hasta el 24. Ya cuando nos empezaron a atacar lo que quedaba era 72 horas antes de las elecciones. Entonces yo fui consultor político, estudié también eso y he vivido 9 campañas. Entonces eso también jugó un rol, especialmente la parte psicológica de la paciencia. O sea, en política electoral uno tiene que tener paciencia y uno si es que se pasa viendo las encuestas todos los días, entra en ansiedad, o sea, y de uy, me caí 2 puntos y ahora, o sea, pero, y a veces la gente se desvía de su plan. Nosotros, súper disciplinados en el plan de campaña y tuvimos éxito, llegamos al número casi exacto de donde queríamos llegar. La imagen de su padre, que aunque usted ha hecho todo solo en esta campaña, igual le pesa. Y quería preguntarle, ¿qué le hace pensar que usted va a romper esa racha de su padre que intentó tantas veces llegar a la presidencia? ¿Y qué le hace pensar que usted sí lo va a conseguir? Porque somos candidatos totalmente diferentes. Es más, la invito a que vea en data los números del 2006 y los números de esta elección. Y se va a pegar una gran sorpresa de que mis números son casi exactos a los de Rafael Correa. En las provincias, en el segmento de edad y en el género. O sea, fue la antítesis de lo que fue Álvaro Novoa en el 2006. Rafael Correa sacó un poquito más del 23%, muy similar a lo mío, y ganó en la sierra. Quedó segundo en la costa y quedó segundo, tercero en la Amazonía. Exactamente como me pasó a mí. Yo gano en casi todas las capitales de provincias de la sierra. Mi padre perdía en toda la sierra. Y yo quedo segundo en la costa. Entonces, está en la data, está en los números y es fácil de ver que somos candidatos muy diferentes. Me parezco mucho a mi madre, en verdad. ¿Qué es eso que tiene su madre, que tiene usted y no tiene su padre? Uno, mi madre siempre hacía bien todos los deberes, muy ordenada en su campaña, muy pausada cuando hablaba. Y eso, especialmente en la sierra, apela mucho. En la sierra se valora más la educación superior, en la costa se valora más el emprendimiento. Entonces, tengo 4 títulos. Estudié finanzas, tengo una maestría en administración pública en Harvard, maestría en comunicación y gobernanza en George Washington y un MBA en Kellogg. Entonces, ese prototipo de candidato apela mucho en esos sectores diferentes. Y ya que usted mencionó a Correa y el golpe que le dio en estas elecciones, si pudiera tener una conversación con él, una sincera conversación con él hoy, ¿qué le diría? Bueno, o sea, ¿qué le diría a él? O sea, bastantes cosas le diría. Tenemos ciertas similitudes en algunos campos, grandes diferencias en otros, pero le diría, bueno, aquí estamos y vamos a ganar. Y en un gobierno suyo él debería tener miedo. No, yo no voy a perseguir a nadie. El odio no se combate con odio. Eso ha sido, nunca ha funcionado. Si te persiguieron, no tienes que perseguir. Se continúa, nunca se rompe el ciclo, así nunca se rompe ese círculo vicioso. Tiene que romperse. Tiene que parar la persecución, se tiene que trabajar por el bienestar de la gran mayoría que hoy en día está abandonada. Su compañía está llena de triunfos en este momento, pero quisiera preguntarle ese momento, el momento más duro, más difícil para usted de esta campaña. Bastantes, bastantes. Como digo, han habido momentos de ansiedad, como cualquier ser humano, que ves que los números todavía no te acompañan y pues dices, bueno, estaré haciendo algo mal, mi equipo no funciona. Si hubiera momentos de ansiedad y momentos duros, cuando matan a un contendor tuyo, y dices, bueno, yo estoy diciendo cosas similares a él, capaz me matan a mí mañana también. Esos son los momentos más duros. Y por último, el ecuatoriano promedio, no se parece mucho a usted. ¿Cómo le hablaría usted al ecuatoriano promedio y cómo le haría sentir que usted es un candidato cercano a él?
uno no tiene que ser igual para entender, para tener empatía. No solo las personas iguales tienen empatía. La empatía se basa en tratar de ponerse en los zapatos del otro. Y eso es lo que llevo haciendo toda esta campaña y voy a continuar haciéndolo. Han habido muchos candidatos que tampoco se parecen al ecuatoriano promedio. El mismo Correa, un hombre de 1,85 m, ojos verdes, profesor de universidad, pues, preparado en Bélgica, no es el ecuatoriano promedio tampoco. Pero ni Álvaro Noboa lo fue, ni otros presidentes lo fue. Sixto Durán Ballén, que fue el que estuvo durante la guerra con el Perú, hombre de 1,95 m, más blanco que la leche, pero fue un presidente que logró tener la empatía, logró tener también ese sentimiento de patriotismo para sacar adelante un país. Daniel, creo que es importante, y para cerrar, ¿qué errores del morenismo y del lacismo aseguras que no vas a repetir? La falta de empatía. El no entender, o por decisión o por omisión, lo que verdaderamente está pasando en el Ecuador. Creo que se quedaron muy entronados y no bajaron a ver lo que pasa en Durán, lo que pasa en el Florón, en Puerto Viejo, lo que pasa en el sur de Quito, lo que pasa en Puerto Arturo, en Chone, o en Huaquillas, en la frontera. Y cuando pierdes esa perspectiva, pierdes todo, creo yo.